sea, para como ustedes quieran introducir los datos al software, ¿listo? Entonces aquí está ejemplo 1, ejemplo 2, ¿listo? Entonces, en la misma secuencia que están ahí, es la misma secuencia que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces vamos a abrir. El primer ejemplo es un ejemplo del libro. Tenemos, que pensé que lo habían tenido claro, pues que les había quedado claro, pero en el examen parece que no. Y es diferente a número de muestras aleatorias a tamaño de muestra. Eso es diferente. ¿Cuántas muestras aleatorias hay aquí? 20. Cada una de estas muestras aleatorias tiene tamaño ¿qué? 4. No, el tamaño muestral aquí no es 20. Aquí hay 20 muestras aleatorias, ¿cierto? Y cada muestra aleatoria tiene 4 datos. Es decir, aquí n es ¿cuánto? 4 y m es 20, ¿cierto? En muchos de los exámenes que vi, eso, ¿cierto? Después de 10 muestras aleatorias de tamaño 5 y lo confundieron. O sea, cuando fueron a ubicar en la tabla 6, lo buscaron para tamaños muestrales de 10 cuando tenían 5 datos. O sea que hasta ahí les llegó todo el cuento. ¿Listo? Entonces, pila, nuevamente. Aquí tenemos 20 muestras aleatorias, cada una de ¿cuántos datos? 4. Entonces, n, que es el tamaño muestral, son 4. Y m, que es el número de muestras aleatorias, ¿es cuánto? 20. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, ¿qué me dice este ejemplo? Este ejemplo tiene 20 muestras aleatorias, ¿cierto? 20 muestras aleatorias de tamaño 4. Es un ejercicio del libro, entonces, para que vean que no tiene ninguna ciencia. Entonces, vamos a ir a R. ¿Listo? Y la única librería que tienen que tener es la librería QCC, que ya la habíamos visto porque construimos con esa librería ¿qué? El diagrama de Pareto, ¿cierto? O sea que todo el curso está fundamentado en este paquete. O sea, todo lo que ustedes ven en este curso está ahí, ¿listo? En ese paquete, en esa librería. Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle a R que necesito esta librería. Es como cuando usted va a la biblioteca y pide el libro, ¿cierto? Necesito el libro de control estadístico de calidad, ¿cierto? De Montgomery. Entonces aquí está el libro donde están todas las expresiones para calcular las cartas de control que hemos visto. ¿Listo? Y la siguiente, fíjense que si recuerdan, yo diría que los txt se leían con read.table. Y les dije que la opción file.choose lo que me permitía a mí era no tener que especificarle dónde estaba el archivo, sino que yo pudiera interactuar y buscarlo a través de la consola, ¿cierto? Recuerden que header significa que el primer renglón es ¿qué? O sea, header equal true, le estoy diciendo que las variables tienen nombre. El primer renglón es el nombre, está diciendo acá. Y acá está diciendo, en attach datos, que a cada nombre que haya en el primer renglón le asocie ¿quién? El vector, la columna correspondiente. ¿Listo? Entonces estas dos están directamente relacionadas. Ya con esto leí los datos. O sea, ya los tienen, ya están dentro del sistema. Vamos a ver. Entonces aquí le damos correr. Que pena, este computador es un poquito lento, pero entonces yo dejé los datos en el escritorio, ¿cierto? Y en la carpeta se llama cartas variables cuantitativas. Y el ejemplo 1, ¿no? Que está en el txt, ¿listo? ¿Sí lo ven? Entonces lo selecciono y le doy a abrir. Y listo, ya están los datos ahí. ¿Listo? Ahora tengo que
darle attach, listo. Que es nuevamente para que a cada nombre que está en el primer renglón le asocie quién, su columna correspondiente, listo. Y les dije, si quieren ver si los datos, fíjense que yo les dije que aquí aparecía datos, ¿cierto? De esta parte, datos contiene 20 observaciones, ¿cierto? O sea, 20 muestras aleatorias. Y si lo queremos ver, pues yo le dije, simplemente lo tienen que llamar por su nombre, ¿cierto? Entonces se llama datos, le doy correr, y fíjense que ya aquí en R me aparecen como un datos, ¿cierto? Muestra aleatoria 1, 2, 3, 4, x1, x2, x3, x4. ¿Listo? Entonces ya ahí está aquí. Ya tenemos los datos dentro del software. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Graficar ¿qué? Las cartas, ¿cierto? Entonces, la función Windows, abro paréntesis y cierro paréntesis y nada, lo que me dice es que como esta pantalla es tan chiquitica, la de este computador es tan chiquitica, cuando yo voy a graficar me va a salir un error que me va a decir que los límites están por fuera de la dimensión. Pero eso es ¿por qué? Por el tamaño de la pantalla de este computador. Puede que lo requieran si tienen computadores muy chiquitos, pues de pantallas muy chiquitas, si no, pues no hay necesidad, les va a salir aquí sin ningún problema. O sea, yo les recomiendo que lo dejen así. Ahora, ¿cuál es el comando? El comando es QCC en minúscula, ¿cierto? QCC en minúscula. El primer argumento de este comando es el argumento data, ¿cierto? O sea, vamos a introducir los datos. Nosotros vemos aquí que aquí estoy especificando ya muestra, y aquí está el primer dato, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato. ¿Será que yo necesito introducir esta columna? ¿Será que esta columna me es útil para algo? No. Para los cálculos no. Entonces, yo necesito ¿de qué columna a qué columna? De la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces le digo, aunque esto se puede omitir porque, pues, ya sabemos que hay 20 renglones, ¿cierto? 20 filas. Recuerden que esta notación significa que datos, como es una matriz, tiene filas y tiene columnas. Esta coma me separa ¿qué? Las filas de las columnas. ¿Listo? Entonces aquí estoy diciendo los datos que acabo de introducir desde el primer renglón, desde el primero, desde este, ¿hasta cuál? Hasta el último. No hay necesidad de ponerlo, yo lo puse para ilustrar. O sea, si yo lo quito, igual va a calcular la carta porque lo que le estoy diciendo a R es que coja todos los renglones. ¿Listo? ¿Y qué le estoy diciendo? Que los datos están en ¿cuáles columnas? De la 2 a la 5. ¿Listo? Esto es muy importante, este argumento. Este argumento me permite graficar, o me permite pues que R utilice el comando para las diferentes cartas de control que vimos. ¿Qué significa xbar? ¿Esa cuál carta es? La carta xbar. Xbar. ¿Listo? Entonces aquí el resto ya es lo que ustedes saben. Main es el título, ¿cierto? Carta de control xbar. Xlab grupos o muestras aleatorias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿sí que sale como todo distorsionado? Sale como todo apiñuscado. Entonces, para eso es este argumentico, ¿listo? ¿Listo? Ahí está la cartica. Fíjese que le dice usted
¿Cuál es la línea central? ¿Cierto? ¿Cuál es la línea central? ¿Cuál es el límite superior? ¿Y cuál es el límite superior? ¿Y cuál es el límite inferior? ¿Listo? Entonces se les da todo. Y además les grafica. Además, fíjense, ¿qué significa esto? Que si hay daticos por fuera, él los va a ¿qué? Los va a marcar, los va a contar, ¿cierto? Y de paso los ponen un color diferente, ¿listo? Se ponen rojo o en amarillo dependiendo pues del tipo de caso. Recuerden que esto muestra patrones, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué podríamos decir? ¿El proceso se encuentra bajo control o no? No, ¿por qué? Porque la parte inicial del proceso yo me encontraba por debajo de la media y a partir de un punto me encuentro ya por encima, no está fluctuando sobre la media, ¿cierto? Vean, ahí está la carta X-bar. Él identifica, si usted tiene un tamaño muestrales, él le construye esta carta para ¿cuál es? Utilizando ¿quién como estimador de la varianza? El rango. ¿Por qué? Porque el tamaño muestral es ¿qué? Muy poquitico. Pero utiliza el estimador del rango. ¿Listo? Que recuerden que es R barra sobre D2, ¿cierto? ¿Listo? Ahí está la cartica. ¿Fácil o difícil? ¿Listo? Profe, yo quiero calcular o quiero graficar la carta R. Vea, es lo mismo, vea esto, la diferencia entre este y este. ¿Qué diferencia hay? Que aquí en tipo le voy a escribir R mayúscula. Ya, esa es toda la diferencia. No hay más diferencia. O sea, los datos siguen siendo los mismos, ¿cierto? Bueno, le voy a cambiar el nombre, ¿no? Pues carta de control R, etcétera, etcétera, ¿cierto? Grafiquémosla. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué puedo decir de la media? La media está bajo control. No, la media era la anterior. O sea, la media estaba aquí, por fuera de control. Pero la variabilidad, ¿qué? La variabilidad sí se encuentra bajo control. Esta es la variabilidad. Recuerden que R es la parte. Cuando yo analizo el proceso, ¿yo qué analizo? En conjunto. ¿Cómo se mueve respecto a la media y cómo se mueve respecto a qué? A la variabilidad, ¿cierto? En conjunto. Cuando yo analizo conjuntamente las dos cartas, es que tengo el análisis del proceso completo. Y se le dijo X barra para la media, R o S para quién? Para la variabilidad. Cuando usted analiza de manera conjunta, es que tiene el análisis del proceso. Entonces, ¿qué me indica esto? Que la fluctuación de la variabilidad se mantiene más o menos estable. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que hay problema en qué? En la especificación de la media del proceso. O sea, del punto medio del proceso. Ahí es donde están los problemas. ¿Listo? Bueno. Entonces, al igual que en la otra carta, también me especifica la línea central, ¿cierto? Número de muestras aleatorias, se me ha olvidado decir ahorita, número de grupos o muestras aleatorias, límite inferior, límite superior. Recuerden que está en inglés, ¿no? Entonces L viene de lower, ¿cierto? Entonces límite inferior, y U viene de upper, ¿cierto? Entonces límite superior. ¿Cuántas se encuentran por fuera? Pero recuerden, no solamente es que estén por fuera de las bandas, también es cómo se comporte dentro de las mismas, que no haya tendencias acá,
ni que se encuentren muchos por arriba, o sea, zonas completas por arriba y zonas completas por abajo. Esto aquí sí se está moviendo. Listo, entonces, profe, quiero construir la carta S, ¿qué hago? Pues voy a bajar. ¿Qué tengo que hacer? El comando es el mismo, lo que le estoy diciendo es que el comando no cambia en lo absoluto. ¿Qué es lo que va a cambiar? El tipo de carta de control que va a graficar, ¿cierto? Entonces aquí tipo ¿cuál? S. Profe, ¿tú podrías correr la barra hacia la derecha? Dice que es lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Lo que cambia es que el tipo. El resto no cambia en lo absoluto. El título, bueno, el título, ¿no? Pues eso sí tiene que cambiar, ¿no? El título. Aquí X barra, R, S, ¿cierto? Pero el resto es exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué muestra esto? ¿Se acuerdan del anterior? ¿Cierto? La variabilidad. ¿Difiere del gráfico anterior en su fluctuación? No. Entonces, porque ustedes sí le fluctuó cuando pasaban de uno a otro. No cambia, o sea, la forma como fluctúa no cambia. ¿Cierto? Las unidades de pronto sí, pero la forma como fluctúa no cambia. En la variabilidad están viendo lo mismo. Cambiará un poquitico de pronto la amplitud, ¿cierto? Pero el resto, el patrón debe permanecer puede ser muy parecido. ¿Listo? Vea, ya resolví un ejercicio. Ahorita, ¿qué tienen que hacer? Interpretar, ¿cierto? Proponer situaciones de mejora cuando hayan problemas en los datos, ¿cierto? Identificar posibles causas asignables, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolver las causas asignables? ¿Listo? Ahí está el primer ejemplo. El segundo, con tamaños muestrales diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a abrir, o voy a abrir el segundo archivito. Para mostrarles cuál es el truco. ¿Listo? Listo, ahí está. ¿Cuál es el que ven aquí? Que hay una red de integración del programa. Vean datos y vean muestra. ¿Cuántos unos hay? 5. ¿Cuántos dos hay? 3. ¿Qué es lo que le voy a introducir a R? Le voy a decir, vean, estos 5 van a ser ¿de quién? De la muestra 1. Estos 3 van a ser de la muestra 2. Los que le siguen van a ser de 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Usted tiene que especificarle a R, ¿cierto? ¿Cuáles pertenecen? O sea, aquí están todos los datos. Pero aquí usted le dice a qué muestra pertenece. ¿Listo? Eso lo hacen en Excel. ¿Listo? Eso es fácil. Entonces, aquí están. Simplemente ustedes miran pues en la tablita, pues si hay tamaños variables. Entonces usted dice aquí, estos 4 primeros pertenecen a la primera muestra aleatoria, los que siguen a la segunda y así sucesivamente. ¿Listo? Es decir, que los tienen que introducir en cómo.
en orden por fila. Vean, fila, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Listo? Filas que ese es el truco, no hay más, o sea, no tiene mayor ciencia. El truco es ese, decirle, este dato pertenece a la primera muestra aleatoria, estos pertenecen a la segunda, estos a la tercera, estos a la cuarta y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya les mostré cómo están los datos y nuevamente, ¿cierto? Como es un comma separated value, el comando ya no es read.table, sino read, comma separated value, ¿cierto? Read.csv. Nuevamente aparece file choose para que usted escoja el archivo donde usted guardó la información. Header equal true, ¿eso para qué es? Para decirle que la primera fila son ¿qué? Los nombres, ¿cierto? Decimal, punto, separación, punto y coma. ¿Listo? Recuerden que si el decimal está en otro, pues aquí le pone usted coma y aquí le va a poner ¿qué? Punto y coma, ¿cierto? No hay ningún ley. Attach, pues ya saben para qué es, ¿cierto? Y ahí deben leer los datos. Entonces estos son los datos y ahí están. ¿Listo? Vamos a leerlos. Datos 2. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? Los últimos 5 pertenecen ¿a quién? A la muestra 25. Los siguientes 5 a la muestra 24. Y si me voy recorriendo, por ahí estarán todas las muestras aleatorias. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas muestras aleatorias tengo? ¿Cuántas tengo? 25. Listo. Antes de poder utilizar los comandos que acabamos de ver, hay un comando previo. Y es este, qcc groups. ¿Para qué será qcc groups? ¿Qué quieren que haga este comando? Agrupar los datos respecto a quién, respecto a su muestra aleatoria. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Entonces, ya vimos que la basecita tiene, ¿cierto? La basecita tiene que, vean los nombres. La primera columna, ¿cómo se llama? Datos, con D, la primera D mayúscula, ¿no? Y la segunda columna se llama muestra, con M mayúscula. Entonces, ¿qué le tengo que decir a qcc groups? Me va a organizar los datos que están aquí. Recuerden, datos 2, o sea, el nombre, ¿cierto? De la basecita donde están los datos. Esto es para decirle qué columna va a coger. Vea, este signo pesos, ¿cierto? Signo pesos, va a decir, vea, los datos de la primera columna, ¿cierto? Los va a clasificar, que es esta coma, respecto a quién. ¿Cierto? ¿Respecto a quién? A la muestra. ¿Listo? Y eso lo voy a guardar ¿en dónde? En diámetros. ¿Se acuerdan del ejercicio de los diámetros que hicimos con muestras variables? Ahí está. ¿Listo? Veamos qué hace. Entonces ahí la dimensión, ya no aparece 113.2, ¿cierto? ¿Cierto? Que eran 113 filas, 2 columnas. ¿Ahora qué? Son 25 filas con 5 columnas. O sea, lo que le estoy mostrando es que él ya hizo ¿qué? El ordenamiento, ¿cierto? Ahora veamos los datos. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? ¿Qué es lo que aparece aquí?
¿Esto qué significa? Que no tiene datos. Que no hay información ahí, not available, ¿cierto? NAs. Eso significa que esta segunda tiene ¿cuántos daticos? 3. Estos dos, ¿ese cuántos tiene? 4, 4, 4 y así. ¿Listo? Entonces, para motivos de cálculo, yo les dije, el n, para que no tenga que calcular un intervalo, que en cada punto cojan un promedio, ¿cierto? Pero como esto ya lo hace de manera fácil, ¿cierto? Ya no se tienen que complicar, pues entonces aquí sí los intervalitos van a cambiar, ¿cierto? Los límites superiores e inferiores. ¿Listo? ¿Listo? El resto se hace igualito. ¿Por qué? ¿Ya dónde está la información? Está en diámetros. Ya no le tengo que decir qué columnas. ¿Por qué? Porque ya lo organicé. Ya está organizado. Aquí ya está organizadito. Aquí ya está completamente organizado. Entonces aquí yo no tengo que especificarle columnas, filas, ya está organizadito. ¿Listo? Y el resto pues ya ustedes lo saben, ¿cierto? X barra R S. ¿Listo? Entonces vamos a graficar este. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven? Entonces vean, ¿este para cuáles tamaños muestrales son? Este de aquí. Es que teníamos 5 datos. ¿Hay uno para quién? Para 5, 4. Para 5, otro para tamaños de 4 y otro para tamaños de 3. ¿Cuáles son los de 3? Los más grandes. ¿Por qué? Porque el D cambia por el tamaño muestral. ¿Y D se hace qué? Más grande entre menos tamaño muestral usted tenga. Miren las tablas.